caso es que cuando los misioneros se dan cuenta de que los indígenas tienen tanto amor hacia las cosas de Dios y tanta necesidad, tratan de dar una respuesta. Pero obviamente en ese previo de las apariciones de la Virgen también hubo antitestimonios, no solamente del español seglar, del español laico, sino que también hubo antitestimonios de los misioneros. Entonces, por eso es que ellos decían, bueno, tú dices que amas a Cristo, tú dices que amas a tu Dios, tú dices que es muy bueno, ¿por qué sigues violando? ¿Por qué sigues robando? ¿Por qué sigues matando? ¿Por qué sigues maldiciendo? ¿Por qué te emborrachas? ¿Por qué disfrutas de lo ajeno? ¿Por qué te llevas a las mujeres que no son tuyas? Ahora, si tu Dios es tan bueno, pues dime entonces, ¿qué te hizo? Porque si es tan bueno, ¿por qué lo mataste? ¿Por qué lo colgaste en una cruz? ¿Qué te hizo? ¿Y qué respondían los misioneros? ¿Qué respondían los franciscanos? ¿Qué respondían los laicos españoles? Se quedaban callados. Entonces decían los indígenas, pues tú me estás mintiendo, tú estás jugando conmigo, me dices una cosa y actúas de otra manera. Tú eres un mentiroso y tu Dios es un mentiroso. Por eso ellos no querían ser evangelizados, porque solamente veían hechos humanos llenos de contradicciones. Entonces, ¿quién podía resolver todo esto? Santa María de Guadalupe. Que hubo, claro, un esfuerzo encomiable de los niños mártires, de San Juan Diego, ¿verdad? Y de todos los misioneros y toda esa gente que se esforzaba, pero no era suficiente. Y esa sangre de los niños mártires debía tener una consecuencia, y parte de esa consecuencia va a ser la Virgen de Guadalupe. Por eso cuando los indígenas ven la imagen, saben leerla, para ellos es como un libro abierto, les está hablando en su mundo, en su lenguaje, conforme ellos ven las cosas. A eso se le llama tener una cosmovisión, la manera en que ellos ven el universo, la manera en que ellos entienden al cosmos, al universo. Entonces, ¿qué es lo que van a entender ellos a través de la imagen? Que eso es muy interesante. La Virgen, cuando se aparece con Juan Diego, tiene la gran educación de presentarse: soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, del dueño del junto y del cerca, soy Santa María, ¿verdad? Madre de la siempre Virgen, soy la siempre perfecta Virgen, Santa María, madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, del dueño de todas las cosas, del Dios del junto y del cerca, del omnipresente, del creador de las personas, ¿sí? Entonces, con este saludo, la Virgen está de cierto modo como que resumiendo lo que va a encontrar en la imagen. Dice ya: soy la siempre Virgen. Ustedes van a observar que tiene este peinado en medio con el cabello suelto. Así se peinaban las mujeres vírgenes. Cuando una mujer ya estaba lista para casarse, igual se peinaba de raya en medio, y entonces se ponía un tocadito, una flor, algo que indicara que ya estaba lista para el matrimonio. Cuando una mujer ya estaba casada, entonces se peinaba de raya en medio, pero se hacía unas trenzas, y esas trenzas se las ponía por un lado. Era una buena manera de no meterse en problemas, porque ahorita muchas mujeres salen de su casa, se quitan el anillito y automáticamente ya son solteros, ¿verdad? Porque el pecado, híjole, cómo llama. Pero para los indígenas no. Entonces, el peinado indica que es una mujer virgen. En aquella época, si una persona era una pareja era capturada, los sorprendían en adulterio, pues ya esperaba un castigo muy feo, que era eran lapidados, ¿no? Morían a pedradas, eran exhibidos y morían a pedradas. Con el alcohólico, con el borracho, ¿qué es lo que hacían con ellos? Le jalaban primero las orejas. ¿No entiendes? Entonces sí, una lapidación. ¿Qué pasaba con esta tendencia que hay ahorita ideológica, ¿no? De decir que los medios dicen muchas mentiras, ¿no? Por ejemplo, decir que la homosexualidad era común en los indígenas. Falso. ¿No me quieren leer? ¿No me quieren creer? Lean las leyes de Nezahualcóyotl. ¿Qué hacían con los homosexuales? Los empalaban. Es lo único que les voy a decir, y no les voy a decir cómo, pero los empalaban. Era una muerte sumamente dolorosa y muy indigna. Entonces, las leyes de ellos eran muy, muy duras.
Lean, busquen ustedes en internet las leyes de Nezahualcóyotl y se van a dar cuenta de lo que aquí pasaba en esos tiempos. Entonces, ya no digamos lo que hacían con los políticos ladrones, para que les cuente. Reciben un castigo muy horrible. Entonces, bueno, me estoy metiendo en otra cosa. Entonces ellos van a entender que es una mujer virgen, ¿verdad? Soy la siempre perfecta Virgen, Santa María, ¿verdad? Dice, soy la siempre perfecta. ¿Cómo van a entender ellos que es perfecta? Ustedes van a ver que está el manto cubierto de estrellas, son 46 estrellas de 8 puntas cada una. En el centro va a tener un punto central. Para los indígenas son estrellas de 9 puntos. 9 para los indígenas es un número que representa la perfección. Es virgen y está rodeada de perfección. Pero ojo, también el manto cubierto de estrellas es la auténtica corona de la Virgen de Guadalupe. No es una corona como la que nosotros entendemos, que es la de los piquitos que se le ponen en la cabeza. No. Para el indígena, ¿verdad? Esa auténtica corona va a ser el manto, ¿verdad?, que está cubierto de estrellas y que tiene el color del cielo. Pero un atardecer ya casi oscurecer. Entonces ellos se preguntarían, ¿quién es esta hermosa mujer que es capaz de cubrirse con el cielo, con las estrellas? La única que puede hacer eso es la reina del cielo. ¿Por qué? Porque los ropajes, las vestimentas de los gobernantes son los únicos, que podían tener pigmentación. La ropa del pueblo era completamente blanca. Los únicos que podían poner pigmentación, ¿verdad?, podían tener ropa de colores eran los gobernantes. Entonces es virgen, es reina, soy la siempre perfecta Virgen, Santa María, madre por la posición del Señor, del verdaderísimo Dios por quien se vive, que se va a entender a través de esta flor de 4 pétalos o Nahuicoli. Virgen, reina y madre ¿de quién? De ese Dios desconocido. Y resulta que ese Dios desconocido tiene un nombre. Y ese nombre, ¿verdad?, ¿cuál va a ser? ¿Cómo se llama ese Dios que está en su vientre y que está a punto de nacer? ¿Cómo van a saber cómo se llama? Pues se van a dar cuenta a través de este ovalito que tiene aquí, ¿verdad?, que es una piedrita que representa un jade. No es que esté hecho de jade, representa un jade. Vaya, para que entendamos, el jade se utilizaba, ¿verdad?, para los ídolos. Era una piedra sumamente preciosa que lo relacionaban con lo divino. Entonces el jade para los ídolos se lo incrustaban en el pecho o en la frente, pero solamente podía ser utilizada como prenda de adorno por los gobernantes. Ojo, la Virgen no lo tiene incrustado en el pecho ni en la frente, por lo tanto ellos van a entender que ella no es una diosa, pero sí van a entender que es alguien de la nobleza, de la realeza celestial. ¿Por qué? Porque la trae el jade colgado como una joya, lo trae como una joya. Luego entonces vamos a ver que está esta cruz que está incrustada en el jade. Luego entonces, ¿quién es el Dios de la cruz? ¿Quién es el Dios de la cruz? Jesús. Jesús es el Dios de la cruz. Por lo tanto, si el Dios de la cruz se está incrustando en el jade, ¿qué quiere decir esto? Que Él es el dueño de la divinidad. ¿El verdadero Dios quién es? Es Jesucristo. Luego van a ver ustedes que tiene este pequeño lazo. Ese lazo que va a representar sacrificio. Yo les decía de las guerras floridas, ¿verdad? El objetivo era capturar vivo al adversario. Entonces cuando se le capturaba, ¿qué se le hacía? Se le amarraba. Por eso es que la cuerda va a representar sacrificio. Y esa cuerda está haciendo contacto con esta flor cerro que se encuentra aquí, que también se encuentra aquí. Van a ser 9 flores cerros, corazones o rostros, así grandotas. Pero también hay otras flores chiquitas. Toda la imagen está llena de flores por todas partes. Bueno, entonces esta flor, que también representa un cerro, ¿verdad?, está sobre los demás cerros. ¿Qué es lo que se encuentra aquí? Si estos son cerros, ¿qué es lo que representa el vestido de la Virgen? La túnica de la Virgen va a representar la tierra. Entonces, si esto es la tierra, ¿verdad?, ¿qué es lo que van a interpretar ellos entonces? Que ahí viene lo impactante. Que yo esta de veras,
cuando yo todo esto lo empecé a aprender del padre Mario Rojas y del Monseñor José Luis Guerreros, que son los formadores. Esto de verdad a mí me impacta. Desde que lo oí la primera vez hasta me sacó lágrimas y me sigue impactando. ¿Por qué? Porque la pedagogía de Dios, la sabiduría de Dios es infinita. Su pedagogía es perfecta, Él no se equivoca. Entonces van a entender que ese Dios de la cruz tiene un nombre, que es Jesucristo, y ese Dios se sacrificó a sí mismo muriendo en un cerro por las personas que habitan esta tierra. ¿Dónde muere Jesucristo? En la cruz. ¿La cruz dónde estaba? En el monte Calvario. ¿Y por quién muere? Por todos los hombres. Por todos los hombres. Entonces, ¿qué es lo que están viendo aquí ellos? El sacrificio de Cristo. Y a su vez, ese mismo Dios viene a nacer, viene a dar vida. ¿A dónde? A Mestli Xiclico. Mestli luna, Xicli, centro, ombligo, y con una palabra locativa que significa en el centro, en el ombligo de la luna. Por lo tanto, viene a dar a luz ¿a dónde? A México. ¿Y dónde lo da a luz? No lo va a dar luz lógicamente de una manera física, sino que lo viene a dar a luz de manera espiritual. Y el lugar donde se da la estampación, este hecho, ¿dónde va a ser? Calle de Moneda, número 4, el centro histórico, donde yo se me ocurre, ¿verdad? Y no estoy equivocado, pero creo que no. Yo cuando me refiero a ese lugar, me refiero como el pesebre de América. ¿Por qué? Porque vienen a ser Jesucristo, lógicamente no de una manera física, lo dejo bien claro, no de una manera física, sino que vienen a ser de una manera espiritual. Vienen a ser de una manera espiritual, y de ahí, de la calle de Moneda número 4, comienza el amor de Dios que se desparrama para los 4 rumbos del continente. Porque la Virgen de Guadalupe dice: por los hombres de estas tierras. En aquella época no había fronteras. Cuando dice de estas tierras, se refiere no solamente a la Ciudad de México, Tenochtitlan, se refiere no solamente a lo que hoy conocemos como México, sino que se está refiriendo ¿a qué? A todo un continente. Por eso ella es nombrada emperatriz de las Américas. Entonces ella viene a entregar a su hijo para todo aquel habitante de este continente y obviamente del mundo que quiera aceptarlo. Entonces vienen a hacer a México. Entonces tú como mexicano debes sentirse muy afortunado de que de nacer en la tierra en la que decidió la Virgen no solamente aparecerse, sino que Jesucristo decidió nacer espiritualmente aquí, en tu casa. Mira qué privilegio tienes. ¿Somos merecedores de ello? No. Que nos quede bien claro, México, el centro histórico de la Ciudad de México, es Tierra Santa porque aquí nació espiritualmente Jesucristo en el vientre de Santa María de Guadalupe. ¿Les habían dicho esto? No. ¿Alguien conoce la calle de Moneda número 4? Tampoco. ¿Y por qué se apareció ahí? Eso se los explico en detalle en el libro que estoy terminando de hacer. Y se van a ir de espaldas. Y se van a ir de espaldas porque en ese lugar, a quién se adoraba ahí en ese lugar antes, previamente, y por qué viene envuelta, y por qué Juan Diego trae flores. Es algo que se van a ir de espaldas y que me ha llevado a mí 7 años a investigarlo. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. En las pruebas, acompáñame, María. En las pruebas, acompáñame, María. Porque contigo todo
acompáñame, mamá. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. En las tristezas, acompáñame, María. En las tristezas, acompáñame, María. Porque contigo todo lo puedo. Porque contigo no debo temer. Porque contigo todo lo puedo. Acompáñame, acompáñame, mamá. Acompáñame, acompáñame, mamá. Acompáñame, acompáñame, mamá. Gloria a Dios. Muy bien, Chacho. Ahora una pregunta de cosas que yo he vivido, porque he estado en oraciones de liberación, donde se usa la imagen de la Virgen de Guadalupe, María de Guadalupe. Y leyendo un artículo, leí que el sacerdote que era exorcista en el Vaticano usaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Creo que ya falleció. Y Gabriela Mort. ¿Y tú qué nos puedes decir al respecto? Esa es una pregunta muy buena y hay que irnos otra vez al contexto histórico. Es un hecho que va a pasar en el año de 1520 y que mucha gente lo menciona, pero no le ha tomado, también yo también lo explico en el libro, no le ha dado la debida importancia y no han profundizado en ese hecho, que tiene que ver en sí con María en general. En aquella época, Hernán Cortés, hombre de claros oscuros, como los tenemos todos, tiene la idea, cuando ve los sacrificios y ve lo que ahí sucedía, se le mete la sana idea en la cabeza y en su corazón de que quiere hacer una misa, hacer una entronización de la Virgen y tener una cruz en el templo mayor. Esto va a ser una constante petición de Hernán Cortés. Lógicamente Moctezuma lo rechazaba. Hay que entender a Moctezuma como era no solamente el gobernador, sino que era el sumo sacerdote. Bernal Díaz del Castillo se refería a esos sacerdotes. Si ustedes leen las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, se va a referir a los sacerdotes indígenas como papas. Así les dice, así vienen las crónicas, no es algo que me esté sacando yo de la manga. Lean, se refiere a ellos como papas. ¿Por qué? Porque les veía esa dignidad, lo que representaban y todo eso. Él les dice, bueno, lo más parecido puede ser un término como papa, ¿no? Por decirlo así, el papa mayor, que va a ser Moctezuma, pues el gobernante principal, el Huaytlatoani, el gran gobernante, el gran señor, a petición de Hernán Cortés, pues le negaba, ¿no? Hasta que lo convence, dice, bueno, ¿saben qué? Pues déjame decirle a los otros sacerdotes, y entonces aceptan que se celebre una misa en el templo mayor. Para esto hay que entender qué es el templo mayor. Yo les dije que ellos decían que México era el centro de la luna, que para los indígenas no solamente es el centro de la luna, sino que es el centro del universo. Entonces ese centro tenía un centro. ¿Cuál era ese centro? El recinto ceremonial. Y ese centro, que es el recinto ceremonial mexica, tenía un centro que es el templo mayor, el centro del centro del centro, que era el punto neurálgico, el punto central, el punto principal de la cultura mexica. Entonces Hernán Cortés logra que los indígenas acepten celebrar una misa en el templo mayor. ¿Y qué es lo que va a suceder?
que celebran la misa y pide, ¿verdad?, que en un rincón, en una parte, quiten alguno de sus ídolos y ahí pongan un pequeño altar y esté la cruz y una imagen de la Virgen de los Remedios. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que hacen la misa, y si hay una misa, ¿qué es lo que va a suceder? En automático hay un exorcismo. Dejan la imagen de la Virgen, se enteran obviamente en el pueblo, se enoja, y algunos logran subir al templo mayor y quieren quitar esa imagen de la Virgen de los Remedios, y resulta que no la pueden quitar, que les cuesta mucho trabajo llegar a ella, que luego le avientan cosas y no le pasa nada, la quieren cargar y es demasiado pesada para ellos. Dicen, pero ¿cómo? Si vimos cómo la pusieron, ¿cómo es que nosotros no la podemos quitar? Entonces, después los sacerdotes son reprimidos por sus dioses. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder que le dicen los sacerdotes, ¿verdad?, a Moctezuma, ¿sabes qué? Dicen nuestros dioses que quites a ese dios y quites a la señora. Ojo, no le dicen Dios a él, le dicen señora. Y que se vayan. Quieren que ustedes se vayan y que se lleven a su Dios y a la señora. Y que no vuelvan. Porque si no, ya nos dijeron nuestros dioses que si nosotros no obedecemos, que si ustedes no hacen caso, nos van a abandonar y nos van a dejar solos. ¿Qué es esto? Es interesante la historia, ¿no? Muy interesante la historia. Entonces, pues es un exorcismo. Y ahí se queda días, hasta que se da lo de la noche triste. Ellos tienen que huir, ¿verdad? Tienen que huir. Y ya cuando llegan ahorita lo que es la Basílica de los Remedios, que ahorita se me fue el nombre en náhuatl, llegan allá, se llevan la imagen y entonces es un dato que no está corroborado, sino es más que nada una tradición oral, no tengo yo la certeza, pero dicen, ¿verdad?, cuenta esa tradición, que la Virgen se le aparece a Hernán Cortés y le consuela, pero también se le aparece Santiago Apóstol, que es el que los había ayudado, ¿verdad?, y que les dio varias victorias contra los musulmanes en la invasión musulmana. Y entonces, ¿qué cuenta esa historia, verdad? Que por eso yo no la puedo corroborar con datos, solamente se queda así como una tradición oral, que consuelan a los españoles y dicen, la victoria ustedes la tienen garantizada. Y un año después, precisamente, es cuando se da la caída de la Ciudad de México, Tenochtitlan, y cuando se da la caída, entonces Hernán Cortés manda hacer lo que es ahorita la capilla, ¿verdad?, de San Hipólito, donde se venera a San Judas Tadeo, que es el lugar donde fue la muerte de los españoles durante la noche triste. Entonces, María, cuando llega al templo mayor, hace un exorcismo. Ahora sí que le pateó el trasero a Satanás en su propia casa, enfrente de toda su gente. Entonces, cuando ya se aparece bajo la vocación de Guadalupe, le da la puntilla final y lo saca definitivamente de México. Y es entonces que la tierra mexicana, el continente americano, es tierra ¿de quién? De María. No es tierra de la masonería, no es tierra del protestantismo. Yo sé que lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto, pero si quiero llegar al cielo tengo que ser políticamente incorrecto, ¿verdad? No es tierra de los musulmanes, no es tierra de los ateos, no es tierra de los humanistas. El continente americano es de Cristo y de Cristía y de Santa María de Guadalupe. Y eso es lo que nosotros debemos de defender, porque ella sacó a los demonios. Tan es así que pasó con este exorcismo de este muchacho, ¿verdad?, que cuando se aprobó el aborto, que dijo que la Virgen estaba también. Entonces, volvemos a lo mismo, mis hermanos. Nuestra hermosa niña quiere que vayamos a la Eucaristía, quiere que la amemos a través de Cristo Eucaristía. La Virgen nos quiere llevar al cielo. ¿Por qué ponemos tantas dificultades? ¿Por qué ponemos tantos peros? ¿Por qué nos hacemos la vida tan difícil? ¿Por qué viene gente de otras partes
y nos quiere traer ideologías que solamente son ideologías de muerte, feminismo, aborto, homosexualidad y todo aquello que está queriendo acabar con la vida. ¿Quién es el enemigo de la vida? Satanás. ¿Quién es el dueño de la vida? Dios. ¿Quién le trajo vida a este continente a través de su Hijo? María. Entonces, ella es muy explícita para los indígenas del siglo XVI a través de su imagen. Y el mensaje de Santa María de Guadalupe es tan vigente el día de hoy como lo fue en 1531. ¿Qué nos falta? Nos falta fe. Nos falta eliminar la flojera y nos falta comprometernos y ponernos a estudiar. ¿Sale caro estudiar? Sí, sale caro estudiar. ¿Por qué? Porque los libros no son baratos. Pero sale más caro ser ignorante. Porque en esa ignorancia, ya no dejemos que ganemos poco dinero. En esa ignorancia no hay fuego en nuestra alma. El infierno existe. Y se está llevando muchas almas todos los días. Es decisión de cada quien perderse para la eternidad o irse con Cristo y María. Todos los católicos tenemos pecados. Luchemos para que, como decía un padre, ¿verdad? Hay que ir cuando te confiesas, vas y echas tu pecado, ¿verdad? ¿De dónde vino? ¿A dónde lo echas? A la perdición, ¿verdad? Y si no sea que tu pecado vaya a ser más pesado y te arrastre y te vayas con todo el pecado, y entonces ya no encuentras salvación en ninguna parte. Hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces, en estos tiempos de dolor, en estos tiempos de agonía, que no son como los tiempos que vivieron nuestros antepasados en el siglo XVI, la tenemos a ella. Y no solamente la tenemos a ella, mi hermano. 100 años después, se aparece en Tlaxcala San Miguel Arcángel. ¿Cuántos católicos han ido a San Miguel del Milagro en Tlaxcala? Y unos cuantos lo conocen. ¿Quién ha ido a ver a la Virgen de Ocotlán? También en Tlaxcala. ¿Quién ha ido a ver a la Virgen en Coquila? ¿Cuánta gente va a Zapopan? Si nosotros nos ponemos a contar todas las bendiciones que Dios se ha derramado sobre México, da tristeza y hasta da coraje de ver lo que hemos hecho con estas bendiciones que Dios nos ha dado. Si vamos a todos los santuarios que hay en este país, sin contar la sangre de los cristeros que ha sido derramada, da coraje que México esté como esté por la ignorancia de sus habitantes. Muy bien, Tacho. Hermanos que nos están viendo, este es un fabuloso punto de vista de un laico. Sabemos que ustedes también tienen muchas experiencias dentro del camino de la fe, dentro del camino espiritual, porque tenemos un Dios que es para la vida diaria, un Dios para caminar con nosotros. Entonces, Tacho, por último, te pregunto, ¿tú qué le recomendarías a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas que nos están viendo, ahora que la basílica va a estar cerrada los días que la visitamos siempre, como es el 11, 12 de diciembre? ¿Qué le recomendarías? Yo le recomiendo a la gente, lo primero es ir a misa. Ir a misa, ve a tu parroquia, ve a la hora santa, conságrate y comprométete, porque igual hay mucha gente que lleva 50,000 consagraciones pero no cambia de vida, entonces no le sirve de nada. Entonces, si te vas a consagrar, vas a dar una metanoia, ¿verdad? Es un cambio radical de vida. La Virgen, por lo regular, la tienes en tu casa. Vas a encontrar, ¿verdad?, en YouTube videos del padre José Luis Guerrero, del padre Mario Rojas, del padre Eduardo Chávez. Hay mucha literatura, hay mucha lectura. Si tú me quieres invitar a tu comunidad, yo voy, yo no cobro nada. Para mí este es un apostolado personal. Además, estoy pensando dar una conferencia, ¿verdad?, para el día 12 de diciembre. Quien quiera verla, todavía estoy pensando.
pero es mínimo una conferencia de 3 horas. La gente luego no me aguanta el ritmo, la verdad, porque la Virgen de Guadalupe es un tema muy complejo, pero no te digo que te vuelvas experto, simplemente ve a tu parroquia y mínimo conoce la historia de la Virgen, ¿no? Cómprate el Nícano Pogua, que es un libro así delgadito que no te cuesta más de 20 pesos, más te gastas en el TV Notas o en ese periódico de mujeres encueradas, ¿verdad? Y que lo compras diario, que no te compres, ¿verdad? El Nícano Pogua. Y conoce la historia de tu fe, la historia de tu nación. Tú a México no lo puedes entender sin la Virgen de Guadalupe. Entonces, dedícale un rosario, pero no un rosario de esos de viejitas que cobran por Dios salve María, no, eso no sirve. Dedícale con amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ámala, acaríciala, háblale muy bonito al oído, es lo que quiere de ti. Le hablas bonito al perro, al gato, te ofenden, ¿verdad? Si maltratan a los animales, pero si se burlan de nuestra madre, no dices nada. Si se burlan de ella, te quedas callado. Y ella intercede todos los días por este mundo, hasta por los que la atacan. Dios es tan misericordioso que hasta a los ateos les da vida, les da casa, les da comida. Entonces, prepárale aunque sea 9 rosarios antes del 12 de diciembre. No te cuesta nada. Deja de ver la televisión, deja el internet tantito, dedícale un rosario de 20 minutos, de 15 minutos. Eso es muy importante, hacer una novena de rosarios antes del 12 de diciembre. Antes del 12 de diciembre. Y yo sugiero que se pida por todo México y por el mundo entero, por toda esta pandemia que estamos viviendo. Ya se ha hecho mucho, yo lo sé, conozco comunidades que llevan muchos meses pidiendo, pero creo que es un tiempo adecuado para que nuestra Madre nos eche la mano. Y recordemos algo muy importante, y si tienes tiempo de hacer el rosario, también la coronilla del Señor de la Misericordia, que todavía es más rápido, no te lleva más de 10 minutos. Media hora dedícale a las cosas de Dios todos los días y tu vida va a cambiar. Cargas la pila. No puedes ir a misa a diario, no importa. No puedes hacer todo el rosario, un misterio, ¿verdad? Un Padre Nuestro y 10 Aves Marías, pero hazlo con amor, no a la carrera. Dios no te da miseria, Dios te da calidad. Tú eres calidad, no eres miseria. Que luego nos gusta el pecado y nos convertimos en miseria, eso es otra cosa. Pero Dios te hizo nuevo y te hizo puro. Lucha para que seas así. Y dale la oportunidad a ella, dale la oportunidad a Cristo Eucaristía de entrar en tu vida. No te vas a arrepentir. La batalla es diaria. No juegues a ser católico, que Satanás no juega a ser Satanás. Tú no puedes andar por la vida maldiciendo a aquel que tal vez no piensa políticamente como tú. Pide por él, pon la otra mejilla, porque si Dios ha puesto de rodillas al enemigo en más de una ocasión, que no lo pueda hacer con tu corazón, pero dale la oportunidad. María lo único que quiere, fíjate, voy a explicar algo. Le dice a Juan Diego, en el momento cuando lo manda, previo a que lo mande en la cuarta aparición, cuando Juan Diego abre su corazón, le dice: es que mi tío está enfermo, mi tío se está muriendo, voy a Tlatelolco para que te le traiga un sacerdote para que le ayude a bien morir. A final de cuentas, para eso venimos a este mundo, a esperar el trabajo de nuestra muerte. Y entonces mucha gente está esperando el trabajo de su muerte a través del aborto, de la unión homosexual, de las marchas que hacen, ¿verdad? Pintarrajeando, todo eso es muerte. Están trabajando su muerte. Están yendo a bailar, van bailando, van a su perdición, van hacia su muerte eterna. Juan Diego lo piensa, ¿por qué? Porque en ese momento está deprimido. Su único pariente, que es su tío Juan Bernardino, se está muriendo. Dice: me voy a quedar solo. Pero en la humildad de San Juan Diego, ¿por qué no le pide a la Virgen que sane al tío Juan Bernardino? Porque Juan Diego, en la mentalidad, que es algo que deberíamos de copiar y de imitar, Juan Diego pensaría:
¿Cómo le voy a quitar a la Virgen el tiempo con mis problemas si ella tiene cosas más importantes que hacer, que atender mis problemas? Las cosas de Dios son más importantes que mis problemas. Como Juan Diego jamás se lo va a pedir, la Virgen le dice: no te preocupes, tu tío ya sanó. Y en aquel momento se le está apareciendo, hay una bilocación, milagro de bilocación, cuando se le aparece la Virgen a San Juan Diego en Tulpetlac, en el santuario de la quinta aparición. ¿Han ido a Tulpetlac? No, es lo más probable. Se los dejo de tarea. Vayan a Tulpetlac y van a encontrar salud de cuerpo y alma, porque mucha gente que yo he llevado ahí ha sanado, matrimonios, ha habido liberaciones, gente que ha recuperado su salud, gente que ha dejado el alcoholismo, gente que le iban a amputar piernas, anda caminando, y sobre todo familias reunidas, mujeres que han ido, que iban a abortar y ahí se han arrepentido de abortar. Tulpetlac te queda 1 hora de aquí, no te gastas más que 20 pesos posiblemente, 30 pesos en el pasaje si no tienes coche. Y entonces la Virgen le dice: ¿acaso, verdad, no estás tú en el cruce de mis brazos? ¿Acaso no estás en el hueco de mi manto? Este es el hueco del manto. Si ya te mostré que la Virgen está embarazada y aquí está Jesucristo, que los indígenas lo van a entender a través de esta flor de 4 pétalos, y aquí está el hueco del manto de la Virgen, pues ahí te está poniendo aquí adentro, aunque no lo merezcamos, aunque le vayas a la América, te está poniendo aquí, mira. ¿Al nivel de quién? Te está poniendo en el mismo lugar en el que cargó y abrazó, y bajo el mismo manto con el que cubrió a quién, a Jesucristo nuestro Señor. Nos está dando una dignidad que nadie más nos va a dar. Y todavía la Virgen le pregunta a Juan Diego, ¿verdad? Si estás en el hueco de mi manto, tu tío ya sanó, estás en el cruce de mis brazos, ¿qué más requieres, Juanito? ¿Qué más requieres tú, hermano, hermana? ¿Qué más quieres si estás ahí? ¿Qué te hace falta? Te hace falta tener más fe. Te hace falta dejar de ser más tú para ser más como María. Aprende a ver a través de sus ojos, aprende a hablar a través de su boca, aprende a sentir a través de su corazón. Sé más como ella, sin dejar la pureza de tu corazón, lo bueno de ti. Deshazte del pecado, que es lo que te aleja de ella, y hazte digno de habitar aquí en el hueco de su manto. Trabájalo. Ella te lo da gratis, te lo da con todo el amor. Falta que tú lo quieras aceptar. Empieza con el rosario, empieza con confesarte, empieza con ir a misa. Y si no puedes, ya está esto que se llama verdad celular. Te puedes meter a YouTube, que ahí tú puedes encontrar videos del Santo Rosario y videos donde está la exposición continua, constante del Santísimo Sacramento. En vez de estar viendo Netflix, que pasan puras películas y series que atacan a la Iglesia Católica descaradamente, y hasta pagas por esas cochinadas, puedes meterte a YouTube y puedes ver al Santísimo Sacramento expuesto los 365 días del año. Dedícale 5 minutos, 10 minutos, pero dedícaselos en calidad. Dedícale a Dios calidad. ¿Qué es lo que te puedo decir? Ojalá que esto te sirva de algo. Nos dice Tacho, les falta fe. Esperamos que estas pláticas, esperamos que todo esto que acontece aquí en Chitos aumente nuestra fe. Hermanos, nos vemos la próxima. Tacho. Gracias por la invitación, y sé que me extendí un poquito, pero me gana la pasión. Gloria a Dios, ojalá y haya muchos apasionados como Tacho. Amén, hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
intercede por nosotros, obra mía. Intercede por nosotros, Madre mía. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Intercede por nosotros, intercede por nosotros.